Quizás estás sintiendo una voz interna o ese diablillo que te ha empezado a habitar en la mente y te susurra. Te estás perdiendo esa carrera que todo el mundo va a correr. Entonces, desesperadamente te registras. Incluso estás dispuesto a pagar la reventa. Y así, semana tras semana, mes a mes. Por eso hoy vamos a hablar del FOMO, un acrónimo, es decir, una palabra formada por siglas de otras palabras, que en este caso están en inglés y que traducido al español significa miedo a quedarse fuera. Y aplicado al running, miedo a perder una carrera. Y para muchos empieza a ser inevitable no experimentarlo. Abres Instagram y tus amigos acaban de inscribirse a esa carrera que ofrece medalla, camiseta y el kit que consideras espectacular. Y te dices, tengo que inscribirme a esa carrera, como sea. Hola, soy Carles Álvarez. Esto es Maldito Runner Podcast y en el programa de hoy hablamos sobre esa ansiedad y sus consecuencias en el running, que se llama FOMO. Empecemos. Maldito Runner, un podcast conducido por Carles Álvarez, donde cada kilómetro recorrido y cada zancada son acompañados de relatos, información útil, sorprendente e inspiradora, al ritmo de tu pasión. Para ayudarnos a entender esta presión y cómo manejarla, nos acompaña nuevamente desde México el psicólogo conductual Gerardo Sánchez. Bienvenido, Gerardo, a Maldito Runner. Muchas gracias, Gerles. Buen día. Un gusto estar contigo nuevamente. Gerardo, desde la psicología, ¿existe una definición, una explicación? ¿Cómo se interpretaría el FOMO desde tu campo profesional? Si bien es un concepto novedoso y que además surge mucho con el auge de las redes sociales, algo que me gustaría que pudiéramos ir abordando es que de hecho en temáticas como esta existen mecanismos generales que nos ayudan a comprenderlo. O sea, si de hecho lo vamos integrando, ¿no? Como la F, ¿no? Que es de fear, del miedo, a quedarse fuera o a perderte algo, ya tenemos ahí un poco en qué tipo de situaciones es donde estamos experimentando esto. Estamos hablando entonces de una emoción que originalmente en el acrónimo es miedo, no necesariamente es miedo, pero así es como se define el acrónimo, y un contexto en el que esto se está presentando. Cuando yo me pierdo algo, cuando yo quedo fuera de algo o no me es posible participar en algo. Entonces estamos hablando tal vez de una situación en particular y de una experiencia emocional asociada con ella. Entonces, es muy parecido a lo que podemos encontrar en otro tipo de contextos, solamente que aterrizado ya concretamente a una situación. Entonces, para poder empezar a abordarlo, creo que valdría la pena justo ir un poco moldeando hacia qué tipo de circunstancias, situaciones nos referimos y el cómo vivimos la experiencia, tanto a nivel cognitivo como a nivel afectivo. Entonces estaríamos hablando de que más allá de la traducción literal, porque esto es un acrónimo que está formado por palabras en inglés, el miedo, ¿no? Más que miedo, como muy bien estás precisándolo tú, está relacionado a una sensación, a una emoción, que no necesariamente es miedo, sino yo diría una situación fastidiosa, incómoda que siente una persona de perderse o no ser parte de algo más que miedo en realidad, ¿no? Esa emoción. Por ese lado es que desde el punto de vista de la psicología podemos comenzar a conversar sobre ese tema, ¿no? Sí, exacto. Entonces creo que sí, la charla de hoy tendremos necesariamente que abrirnos a algo más que el miedo. No solamente eso, porque sí, en algunas ocasiones tal vez lo podamos experimentar de esa forma, pero viene de algo mucho más complejo, no solamente un temor. Y esta actitud, este comportamiento de sentirse mal o de sentirse presionado por no perderse una carrera, tiene que ver mucho con otros aspectos que ya hemos conversado y que son propios de la psicología, ¿no? Ansiedad, comparación, deseo de conectar. Tiene que ver mucho con eso y con otras cosas más. ¿Con qué otras cosas más, por ejemplo? Sí, por supuesto. Te digo, si lo vemos de una forma general, estamos hablando de que en este caso inscribirme a la carrera, asistir a la carrera, digamos que es la acción, ¿sí? Y todas nuestras acciones vienen seguidas de eventos que son consecuencias de esas acciones. Entonces, voy tal vez a ocupar ejemplos muy, muy burdos, ¿no? Si yo me lavo los dientes,
viene acompañado de una sensación de frescura, ¿no? Si yo tomo agua, viene acompañado de una sensación gratificante de la propia experiencia del beber. Si yo asisto a una carrera, viene acompañada de una sensación gratificante particular, ¿no? Si yo me inscribo a la carrera, tal cual, antes incluso de asistir, pero ya me inscribí, también viene acompañada de una sensación que es potencialmente grata o de un alivio. Entonces, cuando hablamos de este miedo a perderme algo, pues a la consecuencia que tendría eso. Yo sí quisiera colocarlo en este plano, en donde estamos hablando de lo que hago, lo que viene una vez que hago esto. Y mucho de esto, lo que viene o las consecuencias, son aplicables a mí, porque de alguna manera pueden representar o una ganancia para mí o una pérdida para mí. Y esto en muchos ámbitos. Ahorita puse unos ejemplos tal vez muy burdos, pero es básicamente lo mismo lo que estamos observando ante una carrera. Igual que cuando nos perdemos una oferta, ¿no? Ahorita que fueron épocas, ¿no? de compras y de ofertas por fin de año, eh, la publicidad que nos manda, ¿no? Nos manda una oferta. Dice, mira, 30% de descuento, mira, 15% adicional, aprovecha ahora, cómpralo. Eso es lo que me está presentando el entorno. Lo que yo ahí tengo que elegir es, ¿lo compro o no lo compro? Si lo compro, obtengo la experiencia gratificante de haber obtenido el producto y además haberlo obtenido a muy buen precio. Si elijo no comprarlo, pues en sí mismo tampoco voy a perder nada, ¿no? Estrictamente hablando, no es que me vayan a quitar algo, pero yo obtengo esa sensación incómoda de que me perdí algo que iba a ser buenísimo, ¿no? Perdí la oportunidad de adquirir algo a muy buen precio. Si lo trasladamos a la carrera, al running, pues entonces si yo elijo no inscribirme, no voy a obtener también todo eso que es buenísimo y que es gratificante para mí. Entonces, te digo, es un mecanismo general que aplica para muchas cosas y para muchos del comportamiento que tenemos y lo podemos aterrizar concretamente a esta situación, ¿no? A un contexto de carrera. Y algo que siempre resalto en las conversaciones contigo y en tu enfoque es que no hemos visto las cosas en blanco y negro, bueno o malo, ¿no? Definitivamente, porque eso no ayuda, ¿no? Eh, no hablemos de que el FOMO es bueno o malo, sino hablemos desde el punto de vista de las consecuencias del FOMO, ¿no? Eh, que pueden ser favorables, ¿cierto? Porque tampoco hay que ver esto, como hemos dicho, malo. Porque si esto conduce a que una persona se sienta bien, en buena hora, ¿no? Pero también todo tiene límites. Desde el punto de vista de lo positivo, todo bien. O sea, que una persona, en la medida que pueda, que tenga dinero, que sea responsable con su finanza, porque ese es otro tema también, el tema de la responsabilidad económica, y que pague una carrera y otra carrera, y si eso le hace sentir bien, bienvenido, ¿no? Físicamente, salud, en fin, amigos, etcétera. Pero ¿cuáles serían los límites de esa situación? La respuesta tal vez es bastante compleja porque ahí entra un gran depende y depende de mi propio contexto y también de las cosas que son prioritarias en este momento para mí y para mi contexto. Como bien mencionabas, tal vez si yo ya soy una persona jubilada, retirada, que vivo de pensión, donde la mayor parte del tiempo la dedico al cuidado de mi hogar, a realizar actividad física, a pasar tiempo con mi pareja, de vez en cuando ver a mis hijos. Y para mí ya es una cuestión cotidiana y puedo darme el lujo, ¿no? De cada fin de semana asistir a una carrera. No hay problema, ¿no? Ahora que si yo soy un estudiante, estoy tal vez iniciando la carrera, tengo tal vez recursos económicos más limitados, porque además tengo muchas cosas, ¿no? que pagar entre materiales, entre traslados, entre renta, entre varias cosas. Y aparte tengo la presión de que tengo materias que tengo que ir sacando y además me estoy aproximando al final del periodo y se me presenta, ¿no? Una carrera más y yo no estoy dispuesto a perdérmela y entonces acudo a ella y todo ello ya genera o me lleva a que impacte sobre esta otra actividad como es mi aspecto académico,
pues bueno, ahí ya podríamos empezar a verlo como algo problemático. Entonces, creo que depende muchísimo del contexto de la persona, de las vivencias que tenga en ese momento y de las prioridades que establezca en ese momento también. Aquí es una cuestión muy personal porque cada uno, cada una de nosotros tendríamos que identificar qué áreas de vida son muy importantes para nosotros. Y está bien, ¿no? O sea, cada uno la selecciona. La cuestión es que la seleccione y que genuinamente vaya orientando mis acciones y distribuyendo mis recursos y mi tiempo y mi esfuerzo hacia cada una de ellas, procurando tener hasta cierto punto un balance, ¿no? ¿Y cómo los runners que están experimentando esto podrían, con algunas recomendaciones o consejos prácticos de, digamos, verse a sí mismos en el espejo, metafóricamente, identificar ciertas señales de alarma, más allá de lo que acabas de decir tú, ¿no? Dependiendo de la persona, si está jubilada, si está en plena actividad económica, si de repente tiene carga familiar, en fin. Además de eso, cada persona, ¿cómo podría detectar ciertas señales de alarma de que se está yendo al extremo? Por Ujú. ejemplo, he visto muchos runners que tienen ciertas conductas obsesivas y de ansiedad, que incluso lo llevan ya a no disfrutar del rally. Ujú. Porque en las carreras, yo no creo que una persona que esté corriendo carrera tras carrera disfrute, porque como dice esa famosa canción, ¿no? Hasta el amor cansa, ¿no? Entonces, ¿cómo detectar esas señales para que la persona pueda decir, un momento, stop, voy a reflexionar sobre eso? Creo que podemos tomar diferentes claves en diferentes niveles. Una de ellas pueden ser claves personales, ¿no? Como lo que señalabas. Si yo empiezo a notar que mi disfrute de una actividad que usualmente era altamente placentera para mí, de pronto empiezo a necesitar más para llegar a ese punto de gratificación, esa puede ser una señal, ¿no? De que de alguna manera está perdiendo el efecto gratificante. Otra señal puede ser el propio cuerpo. Y si yo también voy notando un cierto desgaste físico, empiezo a tener ya lesiones, empiezo a tener, no sé, que de las rodillas, lo que sea, ¿no? Y empiezo a experimentar ese tipo de incomodidades, tal vez también es otro foquito que pudiéramos observar. A nivel social, por ejemplo, a veces viene de comentarios de otras personas, que esto yo invitaría a que lo tomemos también con precaución, porque las otras personas tal vez no tienen las mismas prioridades que nosotros, pero ciertamente notan cambios en nuestro comportamiento, eso sí. Cuando dicen es que ya no nos vemos, es que ya solamente vives para eso, es que cada que te invito a XY lugar, no puedes porque estás en una carrera. Entonces, no tiene nada de malo, ¿no? La cuestión es que otras personas también son buenas para detectar cambios en nuestro comportamiento. Eso creo que son señales que podemos tomar con un poco más de cautela porque están sesgadas por la opinión de la otra persona, pero no dejan de ser información útil también para mí, ¿no? La información que tienen otras personas, mi familia, la sensación de castigo, ¿no? De que yo puedo llegar a experimentar cuando no cumplo con esta cuota o con este requerimiento, eso creo que es una de las claves más importantes. En el momento en donde yo note que cuando elijo no optar por algo, pues lo normal sería, pues, no lo disfruto y ya, ¿no? Pero si además de eso, además de no disfrutarlo, empiezo a notar que también hay una sensación de castigo, de recriminación, de reproche, Culpa, de culpa. malestar, de culpa, ¿no? Ahí ya creo que es un foco importante, ¿no? Entonces, te digo, tenemos señales en varios niveles, podemos aprender a escucharlas y ahí la invitación general sería a todos, todas considerar cuáles son las diferentes áreas de vida que son valiosas para mí, para tenerlas todas en la mira, no solamente una, porque al final no podemos apostarle nuestra plenitud a una sola área de nuestra vida, ¿no? Como es importante también que el runner, la persona, sepa escucharse a sí misma, su cuerpo, su mente,
pero también sepa ver la externalidad, como muy bien decías, una forma de comprobarlo es los impactos que tiene estas conductas que asumimos en los demás, y los demás nos lo dicen, ¿no? De hecho, que he visto algunos casos de runners que descuidan su relación de pareja, por ejemplo, ¿no? Su relación de familia con los hijos, en momentos claves donde los hijos necesitan mucho del papá, de la mamá. Imagínate que los dos sean runners y entren en esta vorágine, ¿no? Entonces, pobres hijos, ¿no? Entonces, también es importante que nosotros atendamos y tengamos mucha correa para comprender esto que nos dicen los demás, que no nos están diciendo por fastidiarnos, ¿no? En muchos casos nos están diciendo porque real está pasando, ¿no? Entonces, esos dos campos, mirarse a sí mismo, escucharse a uno y, como muy bien dices tú, también saber escuchar el entorno, ¿no? Ujú. Sí, 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 completamente de acuerdo. Y precisamente de forma muy particular cuando a quienes estamos escuchando es gente también valiosa, ¿no? Me gustó esto que dijiste, de que no necesariamente quieren fastidiarnos. Creo que la intención es otra, ¿no? El efecto que tiene puede ser que sí, me moleste un poco, que me fastidie, pero la intención puede ser una distinta, ¿no? El conectar más conmigo, el pasar más tiempo, el compartir nuevas cosas también con mi persona y a veces solamente vemos el impacto que tiene para mí en el momento. Si es molestia y entonces ya me perdí del mensaje central, ¿no? Que es que la persona quiere estar tal vez un poco más de tiempo conmigo. En alguno de los programas anteriores, no recuerdo exactamente, dijiste, cuando mencionábamos este tema, ¿no? De las personas que nos hablan, ¿no? De su entorno, que lo tomemos como cuando nuestra mamá nos dice, hijito, abrígate. Y uno dice, ay, mamá, no, estás exagerando. No, no le está diciendo porque quiere fastidiarte, ¿no? Nuestra mamá nos está diciendo porque nos quiere cuidar, se preocupa. Entonces, esas personas que son significativas, valiosas para nosotros, en lugar de que nos moleste lo que nos están diciendo, tomarlo en cuenta. ¿Qué tanto tiene que ver también en esto ya algunos aspectos de influencia externa de las redes sociales, del tema laboral, social, en fin, económico? Por ejemplo, leía un artículo en Wall Street, hay una corriente, una onda fuerte de los CEOs de correr. Y no correr solamente, sino de participar en la maratón de Nueva York, que es una de las 7 majors. Incluso ya es estatus, como que el Ujú. CEO que ha estado en la Mayor de Nueva York, y son 7 Majors además en todo el mundo, y participar en cada una de ellas es costosísimo. Claro, son CEOs y tienen dinero. Ya están comenzando a competir, como en su momento en el mundo empresarial pasaba con el golf, pasaba con el tenis. Si tú eras directivo de una empresa, si no sabías jugar golf, no sabías tenis, no, pues no estás dentro del estatus, ¿no? Entonces ya está comenzando a pasar eso con el running, específicamente con las maratones principales del mundo, ¿no? ¿Qué tiene que ver mucho también con eso, ¿no? El tema de esas influencias. Ahí sí hay preocupaciones, ¿no? Aspectos negativos que podían influenciar mal en las personas. No todos somos ciegos, ¿no? Sí, muy interesante esto que mencionas, ¿eh? Yo la verdad es que no tenía idea de que ya está cobrando también este tipo de connotación, ¿no? Pero son situaciones que vemos en muchos ámbitos y viene también de nuestra naturaleza social. Buscamos, socialmente hablando, tener más, más estatus, más dinero, más reconocimiento, más, todo eso está en parte de nuestra naturaleza, ¿no? Porque el aspecto social es un aspecto clave para nuestra supervivencia. La cuestión es que justamente podemos aprender a reconocer o a notar cómo este anhelo, esta búsqueda de algo, lo que sea, ya está siendo fuertemente influenciada por eso, por el impacto que pueda tener en otras personas. Yo quiero tener el último teléfono, la última computadora, el último carro, ¿no? Porque representa una ventaja grande a nivel de avance, ¿no? Tiene una cámara más buena, ¿no? Tiene mayor capacidad, tiene algo, o porque socialmente es algo que se ve como que refleja, ¿no? Que le aumenta valor a mi persona, que le aumenta calidad, ¿no? A mi vida, cuando objetivamente hablando, pues no le aumento nada, ¿no? Un píxel, no sé. Em, ese tipo de cosas podemos considerarlas, ¿no? Como igual alertas. No quiere decir que tenga algo de malo,
O sea, si yo puedo comprarme el último teléfono y no tengo tema con eso, pues me lo compro, ¿no? La cuestión es si el no comprarlo otra vez me lleva a esa angustia de es que no me lo puedo perder, ¿no? Y que a veces no somos tan conscientes que el perdérmelo es tan fuertemente motivado por expectativas sociales, ¿sí? Y esto ya trasladándolo ahora sí concretamente a este tipo de actividades, pues por supuesto el impacto que tiene es, creo que se vaya a transformar en una cuestión hasta elitista, pues sí tiene bastantes problemas, porque es una actividad que permite la integración, ¿no? En muchos ámbitos, que permite, promueve la actividad física en muchos sectores. Y digo, esto creo que ya es más una opinión medio sociopolítica, ¿no? Pero el privatizarla de esa forma, ¿no? El volverla una actividad de élite o exclusiva de cierto grupo, pues creo que lleva a que pierda, ¿no? Un poco del punto central que tenía en origen. Entonces, no podemos hacer lamentablemente nada, tampoco como por evitarlo, porque mucho de esto a veces es impulsado por marcas, por Así es. empresas, etcétera, vamos, yo he visto que en las propias camisetas, ¿no? Vienen los patrocinadores. Tal vez no podamos hacer nada por ello, porque otras empresas metan mano en ello, pero creo que sí podemos el aprender a identificar cuándo esto que estoy haciendo está más impulsado por este factor social y empezar a actuar de una manera un poquito diferente, ¿no? Desde el propio discurso que manejamos. Por ejemplo, no sé, imagínate que yo corro contigo, somos casi compañeros, ¿no? Casi nos encontramos en las carreras. ¿Cómo puedo transformar esto, ¿no? Imagínate que pasan 3 semanas, te vuelvo a ver y te digo, Gerles, oye, no te vi la semana pasada. ¿Por qué no viniste, no? ¿Por qué te la perdiste? Fíjate en el tipo de Claro, discurso que estoy manejando, así ¿no? es. La influencia que estoy teniendo sobre ti es, pues te estoy castigando el que hayas faltado. Como cuando le decimos a la gente, ¿no? Oye, subiste de peso, así como muy, o sea, estamos utilizando comentarios que tienen una connotación aversiva para la Claro, persona, ¿sí? claro. En vez de manejarlo con mucha más apertura, ¿no? Y decir, oye, qué gusto que te veo hoy, ¿no? Ay, tenía ya un ratito que no nos veíamos, qué padre que te encuentro, oye, ¿cómo has estado? ¿No? En vez de dirigir mi discurso hacia, ¿qué pasó? ¿Por qué te la perdiste? ¿No? O sea, el propio discurso que manejamos a nivel social, eso sí lo podemos transformar. Tal vez yo no puedo cambiar lo que las grandes empresas empiecen a hacer con este tipo de eventos, pero sí puedo yo influir sobre mi propio círculo, sobre mis amigos que se dedican a esto y cambiar de un discurso que gira en torno al debes de hacerlo a un discurso más abierto que sea como de, oye, qué padre que estés hoy aquí, ¿no? Aprovechémoslo, pero sin que venga con esta connotación de te perdiste algo. Claro, y bueno, no podemos hacer nada con el tema económico, porque el mundo funciona en base a la economía, al negocio, y no podemos ir contra eso y no tendríamos que ir contra eso en realidad, pues porque muchas de las cosas no podemos hacerlas sin dinero, ¿no? Tampoco es que se pueda hacer todo con dinero, pero sí, el dinero tiene, el negocio, el dinero, el capital tiene una importancia en nuestro desarrollo, ¿no? En uno de los aspectos. Y yo recuerdo también una de los programas que hablábamos sobre estos impactos, esas consecuencias, que es importante cómo nosotros gestionamos nuestro mundo interno, porque ese es el campo donde nosotros podemos actuar, no en las externalidades, donde definitivamente pues no podemos hacer nada contra lo que piensa una persona, haga una persona. Y para mí particularmente es importante cómo me siento frente a algo. Cuando las carreras tienen precios altos y yo no puedo pagarlas, bien, pues no puedo pagarlas, no me afecta. No me siento mal porque no tengo plata para pagar esa carrera. Y cuando veo que una persona participa en una maratón en Nueva York, en Australia, en Japón, bien, no siento envidia, no me afecta. Cuando veo sus fotos, al contrario, quiero ver cómo es la ciudad, cómo fue correr. Es más, algunos los invito a mi programa para conversar sobre cómo fue su experiencia de correr en Tokio, en Berlín. Y creo que de eso se trata, ¿no? De pensar
¿qué me está generando eso a mí? Y si me está generando envidia, bronca, cólera, algo está pasando que tengo que manejar, ¿no? Que tengo que analizar, ¿no? Sí, sí, no tanto porque esté mal lo que sintamos, ¿no? Sino porque puede predisponerme a actuar de formas que ya sean contraproducentes, tanto para mí como tal vez a nivel social, ¿no? A nivel cultural con todo esto. Como bien decías, no podemos hacer nada contra el marketing, ¿no? Creo que es una frase típica de marketing, no te lo pierdas, no te lo puedes perder, no quedes fuera. Son frases que se utilizan mucho porque nos mueven en ese sentido, ¿no? Claro. Creo que puedo empezar diciéndome, ¿no? Pues de hecho, sí puedo perdérmelo. este, puedo ¿Por qué no? disfrutar, ¿Por qué no? puedo disfrutar el de esta semana y puedo perderme el de la siguiente. O puedo perderme el de esta semana y disfrutar. O sea, en realidad es algo que sí es posible. La cosa es que se vuelva algo compatible con el yo vivir esta área de mi vida de la manera en la que quiero. Y justo este tipo de comportamientos que tal vez ya empiezan a generar riña, aversión, ¿no? Entre nosotros mismos, creo que son los puntos en los que hay que prestar atención, ¿no? Insisto, no porque la experiencia como tal sea mala, porque pues la verdad es que si yo veo a alguien que se fue de vacaciones a una playa así súper preciosa y a mí me encanta la playa, o sea, a mí me encanta la playa y veo las fotos de mi amigo que se fue y todo, sí puedo decir, ay, qué envidia, me hubiera gustado haber ido, ¿no? Pero no le voy a tirar carrilla a mi amigo, no lo voy a... Ah, Esa es la cosa, o sea, la emoción que experimentamos cuando vemos ese disfrute de alguien más es entendible, que sienta algo de envidia, ¿no? La acción que refleja la envidia, ¿no? El burlarme de su foto, el hacer menos su viaje, todo eso, eso es lo que ya contribuye a que tengamos una mala experiencia, ¿no? Tanto en lo personal, porque al final no solamente hace que crezca esta emoción que puede llegar a resultar incómoda, sino que al final de alguna forma desgasta o erosiona los vínculos sociales, que mucho de estas actividades pues están promovidos por eso, ¿no? claro. Y también este tema del FOMO tiene consecuencias o impactos negativos. Lo psicológico ya lleva a una situación ya muy problemática. ¿De qué estaríamos hablando cuando esto se va de las manos? ¿Te refieres un poco a cuando ya parece ser algo obsesivo, algo Sí, sí, adictivo, sí. algo... Cuando ya llegamos a obsesiones, Ujú. incluso hasta depresión podría provocar. Sí, 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 podría estar vinculado. Mucho de esto viene de reglas. A veces les llamamos reglas verbales, ¿no? Imagínatelo una regla del tipo, sí, entonces. Si voy a la carrera, entonces voy a ser feliz. Si voy a todas las carreras, voy a ser más feliz. Si me pierdo una carrera, voy a pasarla mal. Si me pierdo una carrera, etcétera. Ese tipo de reglas que no necesariamente son cosas que están sucediendo en el momento, pueden tomar control sobre lo que hacemos. Y no solamente influir sobre ellos, sino también vincularse a emociones desagradables. O sea, si esta regla de si me pierdo una carrera, voy a perder estatus, pues eso puede venir acompañado también de emociones poco gratas, como la tristeza, la decepción, entre otras cosas. Entonces, en gran parte esto se vuelve problemático cuando estas reglas son reglas rígidas, son poco flexibles. Y que ahí el impacto que están teniendo sobre mi persona ya es una cuestión muchísimo mayor. Ahí es donde lo podríamos vincular, como decíamos, a obsesiones. O sea, una obsesión es que se presente una regla súper rígida y la compulsión es seguirla también de manera súper rígida. La parte de la tristeza o de la depresión es experimentar esa consecuencia de la regla también de una manera súper rígida, ¿no? La parte de la ansiedad, el temor a que si no cumplo esa regla,
entonces va a venir la parte desagradable. Y mucho de esto tiene que ver con esta parte verbal, del cómo yo formulo las experiencias, ¿no? Las causas y las consecuencias que va a tener. En cambio, yo puedo empezar a trabajar sobre reglas más flexibles, ¿no? Mm. Como por ejemplo, si voy a esta carrera, puedo pasarla bien y puede que también no, ¿no? Si yo me pierdo esta carrera, puede que me sea incómodo y puede que también la pase bien en otros ámbitos, ¿no? Si yo me inscribo a esta competencia, puede que lo viva de X forma o puede que lo viva de otra forma. Estas ya no son reglas tan rígidas, ya están más abiertas a nuevas posibilidades y el que podamos introducir esa flexibilidad en nuestra forma de llevar las cosas, eso ya nos da mucha más soltura, ¿no? O sea, ya no está esa versión de que si no, entonces se arruinó todo. Pues si no pasó, pues sí, puede que no lo disfrute tanto y también puede que tenga oportunidad de hacer otras cosas que van a ser igualmente gratas para mí. Ya estoy abierto a una posibilidad distinta y no solamente a una regla rígida, ¿no? De una sola dirección. Y dentro de esas reglas que muy bien planteas tú, que tienen que ser flexibles, no rígidas, porque en la vida estamos llenos de reglas rígidas, mucha rigidez en nuestra vida, en la sociedad, en fin, el sistema es muchas veces rígido, ¿no? Para agregarle más rigidez nosotros mismos. Tiene que ver mucho también con la reflexión que uno puede implementar, ¿no? En mi caso, particularmente, cuando siento ganas de escribir una carrera, yo espero un día para tomar la decisión, no cuando sale el anuncio. Y en ese día me pongo a pensar, ¿no? Reviso mi presupuesto, si me alcanza, no me alcanza. Si me alcanza, reviso mi cuerpo también, porque a ver cómo estoy, porque de repente vengo resentido de una carrera que he hecho la semana anterior y esta es muy próxima. Y digo, no, no, si corro esta, mi cuerpo me va a pasar factura y yo prefiero seguir corriendo. Entonces, tiene que ver mucho también con esa etapa de darnos nuestros tiempos, ¿no? No precipitarnos. La compulsión que juega mucho en contra en este tema, ¿no? La impulsividad. Y por otro lado también el decirnos, ¿no? Lo estoy haciendo porque me obliga a algo, porque me obligo yo, porque me va a generar culpa. Creo que por ahí también va el tema, ¿no? Que nosotros podamos manejar, gestionar, como muy bien dices tú, ¿no? Ujú. Sí, o sea, lo que acabas de describir ahorita es el proceso de tomar una decisión consciente. No quiere decir que sea buena o mala, simplemente es más consciente porque estoy viendo más que solamente una partecita del cuadro, Así ¿no? es. Es cuando, a veces cuando tomamos decisiones súper rápidas, lo que lo está motivando es la gratificación inmediata que tiene y ya, ¿no? Cuando tú dices, empiezo, imagínate que esto es nada más la parte grata, ¿no? Pero cuando tú dices, empiezo a ver también mis finanzas, bueno, ya estoy viendo más, ¿no? Si dices, empiezo a ver cómo está la parte física, bueno, ya estoy viendo más. Si dices, empiezo a ver la situación geográfica, porque también qué tal que ya estoy viendo un poquito más. Si empiezo a ver las condiciones climáticas, bueno, o sea, el que nosotros veamos el cuadro de una manera más amplia nos permite, ahora sí, una decisión mucho más consciente. No tiene tampoco que ser sobrepensada, ¿no? Porque también ahí ya nos vamos al otro extremo, ¿no? Eh, Simplemente una decisión que contemple diferentes elementos. Eso es algo que lo hace ya un poco más consciente, ¿no? Y desde otra perspectiva, tengo el caso de una amiga que aplicó a un sorteo para la maratón de Sydney, que es la séptima Grand Mayor. Imagínate, Sydney, lejos, más caro, desde Perú hasta allá, imagínate. Y ella lo aplicó y ganó el sorteo, salió sorteada. Entonces, para ella, lo mismo hizo con Berlín hace unos años, también lejos, caro, etcétera. Pero ya lo tomó del lado que me pareció interesante, ¿ah? Comenzó a planificarse. Como estos sorteos son con un año de anticipación, no es que sale el sorteo y mañana tienes que irte, ¿no? Así son los sorteos. Y entonces, ese tiempo, esos meses, ella muy bien comenzó a planificar su deseo de participar en esa carrera. Consciente de que si lo lograba, bien. Y si no lo lograba, también. O sea, no se iba a frustrar ni se iba a sentir triste. Creo que esa es una manera también de poder abordar estos temas, porque al final no está mal el desear cosas, ¿no? El participar en una carrera, en otra carrera, no está mal.
El tema es cómo lo asumimos, ¿no? Y de esa perspectiva, el planear, no con la obsesión de que sí o sí tiene que ser, o como sea tengo que hacerlo, sino si resulta, bien para mí, ¿no? Porque para ella ha sido esfuerzo, sacrificio, responsabilidad, ahorro, preparación, y también si no lo logro, tampoco le afecta, ¿no? Creo que ese también es un manejo interesante que tendríamos que tomar los runners, ¿no? Sí, mucho más flexible y creo que denota mucha curiosidad, ¿no? El estar abierto a la experiencia que vaya a llegar. Obviamente yo influir hasta donde pueda, ¿no? Pero hay muchas cosas que yo no voy a controlar. Y a ese tipo de experiencias, entonces ya estoy un poquito más abierto, más dispuesto. Eso invariablemente nos va a llevar a que la experiencia sea diferente, no una experiencia aprensiva, rígida, angustiante, ¿no? O preocupante, sino más una cuestión de que sí, puede venir con sus momentitos estresantes, a veces frustrantes, y también que me permite conectar con la otra parte, con lo que puede llegar a ser un poco más disfrutable. Y también es complicado estos tiempos, ¿no? Donde la gente quiere, por la influencia de las redes sociales, porque hay una cultura de la inmediatez, la gente quiere todo para ahorita. Bueno, yo tengo 59, voy a cumplir 60 en marzo, yo vengo de una generación, al menos por este lado, donde tuvimos muchas carencias. Tuvimos unas crisis socioeconómicas espantosas, problemas políticos, terrorismo, golpes de Estado, olvídate. Eh, Carencias, y sabemos cuando no se puede, no se puede, pues no hay Ujú. drama, ¿no? Tampoco quiere decir que no deseamos cosas, yo también deseo un montón de cosas, pero bien, pues si se dan, si lo logro, bien, y si no, pero es complicado a las generaciones actuales, ¿no? Porque es otra época, pues. Ya no hay todos esos problemas que hemos vivido antes, en México igual también. Eh, las cosas no es que son más fáciles, sino que están más al alcance de la mano, y también las redes sociales y los medios de comunicación y la publicidad nos venden esa falsa realidad, que yo lo veo así falsa, ¿no? Porque transmiten al chico, sobre todo al joven, sí, tú puedes todo, te lo mereces todo. Y creo que es bien complicado, sobre todo para los más jóvenes, y ese es el mensaje que quisiera que le dé, sobre todo a los runners jóvenes, ¿no? Para que en este contexto bien complicado, pues sepan manejar esta situación del FOMO, ¿no? Sí, es todo eso que describiste también suenan a mensajes de propaganda, ¿no? De publicidad, que inevitablemente también influyen sobre nosotros y pues estaría bien padre que realmente yo todo lo pudiera, estaría genial. La realidad es que pues no es así, ¿no? Y ciertamente hay cosas que puedo hacer y también ciertamente hay limitantes que yo voy a tener y el que yo pueda convivir con ambas partes de la misma realidad, que hay cosas que se pueden y hay cosas que no, por más que yo lo desee, por más que me esfuerce, pues eso nos permite también vivir más acordes a la realidad que tenemos, ¿no? Y dejar de pelearnos con la realidad muchas veces nos da muchísima paz, ¿no? Aunque no Así es. sea la realidad perfecta, pero dejar de pelear con ella muchas veces nos ayuda. Eso no quiere decir que hasta donde yo pueda, no quiera y puede intentar transformarla, pero hay limitantes, ¿no? Y una cosa importante, que también creo la mencionaste en un momento, el silencio, ¿no? Hay mucho ruido, hay mucho información, mucho bombardeo, ¿no? Y tiene que ver, me imagino también, como parte de una cosa final que puedas dejar a los runners para manejar esto, que descansemos un poco de los celulares, ¿no? De las redes sociales, que justamente promueven el FOMO, ¿no? Ahí el FOMO es más, es consecuencia de todo este tema de las redes sociales, de ahí viene, si no, no estaríamos hablando del FOMO, ¿no? Porque ni la psicología lo ve todavía como un tema, un problema, ¿no? Es de las redes sociales. Entonces, por ahí también, como psicólogo, tu consejo, ¿no? ¿Qué hacer frente a las redes sociales? ¿Cómo asumirlas, ¿no? Sí, bueno, creo que un punto central es asumir que lo que estoy viendo detrás de una pantalla no va a ser el reflejo, ¿no? Fidedigno de lo que veo. O sea, el que vea que fulanito está compartiendo una foto donde se ve espectacular y que le está pasando súper bien,
es parte de, ¿no? Y también puede que la esté pasando muy difícil. Mucho de lo que observamos a través de redes es algo que puede estar muy maquillado. Entonces, Así solamente es. tomarlo con esa cautela, ¿no? Que no es un reflejo. Es como lo que decíamos hace rato. Lo que vamos a ver en la red social va a ser este pedacito, ¿no? Pero no nos permite ver la totalidad de la experiencia, incluso de la persona que está compartiendo lo que comparte. Entonces, puedo yo aprender a tomar lo que veo de redes sociales con esa reserva, que me están enseñando un ángulo del paisaje, ¿no? No estoy viendo la totalidad. Ser conscientes de eso, pues me lleva a no tampoco sobreestimar o a sobreapreciar ciertas cosas. Eso por un lado, y otro que también, como lo decías, a veces el tomar un respiro puede ayudarnos. Es como las noticias. O sea, si yo todo el tiempo estoy viendo la nota roja, o sea, voy a estar angustiado todo el tiempo, ¿no? Voy a estar pesimista todo el tiempo. Y si bien la nota roja es parte de la realidad, no es toda la realidad. Entonces es algo parecido. Muchas veces en redes sociales o vamos a ver cosas muy, muy, muy alarmistas o cosas muy, muy, muy envidiables, ¿no? O cosas muy, muy, muy en cualquier extremo. Entonces podemos tomar esa reserva de que solamente estamos viendo un pedacito de la realidad, que no tengo que comprármela como la realidad completa y que también se vale, si para mí es necesario tomar un descanso, también se vale, ¿no? Digo, no quiere decir que todos tengamos que hacerlo. Hay gente que puede entrar de vez en cuando a la red social y decir, pues, me entretengo un ratito y luego sigo con mis actividades, no hay tema, ¿no? Y gente que, nuevamente, ¿no? Cuando ya me empieza a costar trabajo despegarme de esto, cuando me siento mal de que no estoy ingresando, de que ya llevo más de medio día y no he visto la actualización de los estados. Bueno, ahí tal vez ya estamos hablando de algo que se está volviendo un comportamiento rígido, ¿no? Y que tal vez valdría la pena el prestarle atención. Bueno, Gerardo, nuevamente una excelente conversación y sobre todo muy valiosa para nuestros amigos runners que de hecho les va a servir mucho, van a reflexionar y sobre todo discutir, porque no es fácil estos temas, ¿no? A muchas personas le va a generar rechazo, porque justamente pues cuando uno no quiere aceptar la realidad la rechaza, ¿no? Y enhorabuena, el debate que empiece por ahí y que todos de una u otra manera pues reflexionemos y terminemos entendiendo, comprendiendo, reflexionando sobre esto, sin juzgar, como muy bien en todos los programas lo has hecho con lo como hemos conversado. Así que Gerardo, muchísimas gracias. Al contrario, Gerles, muchas gracias y gracias por la iniciativa que tienes. Creo que es un gran apoyo para todos. Bueno, malditos y malditas runners, hemos llegado al final del episodio donde hemos aprendido que el FOMO es real, pero tenemos herramientas para enfrentarlo. Tu proceso y experiencia running es solo tuyo. No necesitas ir carrera tras carrera para vivir. Normalicemos apagar el móvil, escuchar el cuerpo y entrenar según nuestro objetivo o plan. Nos vemos en las pistas, en el asfalto, en la próxima carrera, en cualquier distancia que sea, pero siempre disfrutando. Hasta la próxima. Maldito Runner, un podcast conducido por Gerles Álvarez, donde cada kilómetro recorrido y cada zancada son acompañados de relatos, información útil, sorprendente e inspiradora, al ritmo de tu pasión.